Hola, mi nombre es Mónica Salmón, soy autora del libro Que queda entre nosotros, del sello Plaza y Janés, editorial Penguin Random House. Para la campaña de Te Leo voy a seguir leyendo mi novela, Un hueco, el whisky y su olor. Óscar abrió la cortina eléctrica del departamento, mientras que Oscarito, Edgar y Isabel entraban cantando las mañanitas para Victoria. Isabel mantenía una voz divina, cantaba como un ángel. Desafortunadamente, nunca explotó su talento. Se enamoró tan perdidamente de Ernesto que renunció a las clases de canto que tomaba en Bellas Artes. Pues solo de esa manera podía estar disponible para verlo cuando él estuviera libre de su tiempo en la oficina. Victoria escuchó el canto de su madre y recordó cómo todas las mañanas de su cumpleaños escuchaba esa hermosa canción. Era el recordatorio que le decía: llevas un año más de vida. Ya no eran los gemelos los que se aventaban a la cama para felicitarla, ahora eran sus hijos. Victoria sonreía y daba gracias con besos y abrazos. Por tradición, Óscar compraba días antes un detalle que siempre escondía en su closet. Justo en la mañana del cumpleaños, olvidaba el lugar donde lo había guardado. Victoria reía y comprendía la actuación y el ritual de la búsqueda del regalo. Los gemelos también llegaron a festejarla. Antonio se presentó crudo y con olor a alcohol, aún después de haberse bañado, mientras que Pedro regresaba de sus tradicionales 10 kilómetros de running. Isabel gozaba enormemente al ver llegar a sus hijos. Antonio, ¿por qué no me has venido a dar un beso? Mamá, sí te lo di, justo llegando. No, mi vida, fue Pedro quien me dio doble beso. Antonio, ven acá, acércate para que te bese. En tono afirmativo, Isabel lo dijo, como si fuera un niño todavía, el cual Antonio hizo cara y se acercó a Isabel. ¿Qué te está sucediendo, Antonio? Son las 10 de la mañana y apestas tremendamente a alcohol, como si acabaras de beber. También te siento mucho más delgado. Tus brazos han perdido musculatura. Antonio miró de reojo a Óscar y le dijo: no es posible que siendo ciega esos detalles no se le escapen. Y rió. Con rabia y con tono de molestia, Victoria puso la miel de golpe en la mesa del comedor. Antonio, ojalá aprendas de la sensibilidad de mi mamá y no de las idioteces de tu padre. Óscar no sabía qué hacer cuando esos momentos se presentaban. Como hijo único, nunca había experimentado esos roces entre hermanos en momentos de celebración. Sabía que su esposa tenía una lengua afilada y era capaz de hacerlo callar. Antonio juntó valentía gracias al alcohol y sobre todo al cansancio. Pensé que la estupidez de heredar tú al no permitir que tus hijos convivan con su abuelo. ¿Cómo dijiste? No te entendí. Habla bien. Pensé que la estupidez la heredaste tú al no permitir que tus hijos convivan con su abuelo. ¡Basta! Es el cumpleaños de tu hermana y te encuentras en su casa. Te pido que te disculpes cuanto antes, le mandó Isabel. Antonio tomó un hot cake en la mano y se lo llevó a la boca, no sin antes haberse terminado el anterior. Victoria reconoció la grosería como un reto, pues Isabel no perdía tal atención. Mejor que se disculpe ella por hacerles creer a sus hijos que tienen un abuelo muerto. Pedro se levantó y lo tomó del cuello para ponerlo contra la pared. Victoria miró fijamente a Oscarito. Su esposo decidió no intervenir. Sabía cómo funcionaba el amor que su esposa dedicaba a sus hermanos. Quítame las manos de encima, imbécil, pidió Antonio. Los gemelos comenzaron a empujarse y Victoria intervino. Para su sorpresa, recibió un golpe de Pedro sin querer. Antonio no paró de reírse y Óscar pidió a gritos que esas escenas de vecindad nunca más se repitieran en su casa. Abrió la puerta y se marchó. Victoria notó a su madre muy afligida. Le pidió a Pedro que aguardara a Antonio y lo llevara a dormir a la habitación de Oscarito, ya que en él todavía no se quitaban los efectos del alcohol. Isabel le confirmó a Oscarito que su abuelo sí estaba vivo, pero los abandonó cuando ella quedó ciega. Por eso su mamá nunca más quiso verlo, pero si él lo deseaba, harían el esfuerzo para presentarle al abuelo. De ninguna manera, interrumpió Victoria. A ese señor no lo quiero cerca de mí y mucho menos de mis hijos. Si a Antonio le falta papá, que lo vaya a buscar él. El señor ya tiene otros hijos que seguramente le darán nietos. Ahí tendrá la oportunidad de ser abuelo. Aquí ya tenemos uno
y con la que tenemos es más que suficiente. Isabel se acercó a su hija y la abrazó, consciente como madre que detrás de esa mujer orgullosa existía una niña herida. Victoria no pudo contenerse y lloró como aquella vez a sus 13 años. Lloró en brazos de su madre, ahogó todos sus miedos, ahogó aquella fuerza que había guardado por 33 años. No pudo más que sosollar por quien la tuvo que haber amado hasta el cansancio. Aquel que la tuvo que haber sostenido fue el que la dejó. No la protegió y al final solo la abandonó. La traicionó por haberla dejado pelear sola. La hizo pelear sola la batalla de la ceguera de Isabel. Odiaba a los hombres cobardes. No les tenía tolerancia ni respeto. Odiaba saberse más hombre que muchos de los que tenía a su alrededor. Aquel que la tuvo que haber amado por siempre, aquel que fue su príncipe, se convirtió en su enemigo al entrar en la oscuridad. Aquel papá que alguna vez fue héroe, se rompió. Su héroe se le quebró. Los lazos que rompen el alma jamás se vuelven a unir. Victoria no podía amarlo nunca. No podía continuar una relación falsa. Isabel sabía que su hija era como aquel piano que recita melodías sublimes, pero que es terrible si el pianista resulta incompetente. Era una madre profundamente orgullosa de su hija. Sabía que podría soportar las adversidades de la vida, pero jamás los errores del alma. Victoria amaba como ninguna otra. Amaba con confianza. Se lanzaba sin dudar al abismo del amor. Había crecido al mirar sus acciones hacia ella o hacia los demás. Era camaleónica, angelical, precipitada y vertiginosa. Oscar regresó a mediodía. Victoria estaba agotada y sentía que el sutil abrazo de su madre la había conectado de nuevo con el mundo. Princesa, arréglate, que nos vamos a Valle de Bravo. Victoria se sintió incómoda. No quería dejar a Isabel, pero su madre se adelantó a sus comentarios. Mi cielo, ve a Valle de Bravo. Ve con tu marido. Yo me quedo a cuidar a mis nietos. Necesitas distraerte y festejar esos hermosos 33 años que la vida te está dando. Victoria estaba molesta y muy sentida con su esposo. Esas sorpresas parecían beneficiarlo más a él que a ella. La casa en Valle de Bravo era de Santiago, uno de los mejores amigos de Oscar. Era un gran hombre. Lo que Victoria no soportaba de Santiago era que le gustaban los toros. Cada vez que se reunían, Santiago le preguntaba a Victoria si dejaría a Oscarito asistir a la plaza. Años atrás, cuando estaban recién casados, Oscar y Victoria. El principal objetivo de Santiago era convertir a Victoria en un fan de los toros, pero jamás lo consiguió. Cuando Oscarito nació, Santiago hizo la promesa de que aquel niño sería un aficionado de las corridas. De algún modo, le tenía que ganar a Victoria. Oscar jamás se alejó de Santiago, pero sí se había perdido de muchas fiestas taurinas debido a que su esposa estaba en contra del maltrato de los animales. Victoria no quería hablar de toros ni festejar su cumpleaños, discutiendo si las fiestas taurinas eran o no un arte. Sin embargo, Oscar había decidido cuál sería el mejor plan para su cumpleaños sin consultarla. Más que ser una sorpresa, festejar lejos de sus hijos y su madre la enfadaba. Pidió a los gemelos que la acompañaran. Antonio se despertó con cruda y sobre todo cruda moral. Pidió disculpas y cargó a Victoria. Perdóname, hermanita, soy un asco. Gracias a Dios tienes la nueva versión de mí, la nueva, la mejor. Pero ¿sabes qué? Por fortuna Pedro nos salva a los dos, o más bien nos empeora. Seguía borracho. No sé cuántas tonterías dije, pero Isabel le llamó la atención. Si ya no estás ebrio, al menos cuida tu vocabulario frente a mis nietos. Mamá, perdóname. Juro por Dios, sacrosantísimo, nunca más beber y nunca más hablarles así. En vano, mamá, si me estoy muriendo. Antonio, nunca se jura en vano. En vano, mamá, si me estoy muriendo. Antonio volteó hacia Victoria y notó la marca del golpe de Pedro en la mejilla derecha. Señaló su rostro. No mames el golpe. Victoria, qué madrazo te dieron. Y se atacó de risa. Victoria tocó su mejilla y se miró frente a un espejo. Reconocía el hinchazón y el aspecto tan desagradable que tenía. Bonita forma de recibir mis 33 años, con un moretón en la cara, pensó.
Isabel repitió y exclamó: ¿te das cuenta que acabas de jurar en vano, Antonio? Al menos de 2 segundos dijiste una grosería. Es que no es posible. Mientras Victoria empacaba, le pidió a Oscar que cancelaran el viaje, que por favor lo cancelaran. Le dijo que no deseaba ir. Carecía de fuerza y odiaba el plan de dejar a su madre de nana justo el día de su cumpleaños. Contigo nunca se puede quedar bien, Victoria. Si hago, porque hago. Si no hago, porque no hago. Haz lo que quieras. Yo me voy a Valle. Santiago nos está esperando en la fiesta que te organizamos, dijo Oscar de muy mal humor. Ay, Oscar, ¿pero por qué te pones así?, exclamó Victoria. Acabas de verlo la mañana que tuve con Antonio. Además, es mi cumpleaños. Lo único que me faltaba era salir regañada por ti. Si me vas a dar una sorpresa, dámela cerca de mi mamá y con mis hijos, no en casa de tus amigos el matatoros. Oscar estaba a punto de decir algo cuando Pedro tocó a la puerta. Lo único que falta es la maleta de Antonio. Yo no pienso prestarle ropa. La deja siempre apestando a cigarro. O sea que pasamos a su casa o qué hacemos. Al final partieron en la camioneta de Pedro para recoger la maleta de Antonio. En el camino, Oscar platicó con ellos y Victoria miraba el paisaje verde movedizo junto a la carretera. Era consciente de que ellos eran los hombres de su vida, pero sentía un hueco enorme en el pecho. Conocía la fortaleza del amor y los gemelos le dedicaban un amor profundo, aún con la rebeldía de Antonio. Ambos darían la vida por su hermana. Oscar no le dirigió la palabra y ella deseaba que se acercara y la abrazara. El movimiento del auto y la música la arrullaron. Empezó a cabecear, pero el sueño era más pesado que su orgullo y le pidió a Oscar su hombro. Este le sugirió que se recargara del otro lado, pues le incomodaría bajar su cuerpo. Victoria se giró y las lágrimas le escurrieron sin poder contenerlas. Perdió por completo el sueño. Sintió como si le hubieran tirado de la camioneta. No podía creer que en su cumpleaños su marido no la jalara hacia él y quisiera abrazarla. Se sentía mendigando amor. Se sintió infame al pedir un hombro. ¿Qué habría pasado si hubiera pedido un abrazo?, pensó. Al llegar a Valle, Victoria se dio cuenta de sus amistades. Eran solo sus hermanos. Se enojó todavía más. La fiesta era exclusiva del matatoros. Bonita fiesta con gente que ni siquiera conozco, ¿eh? ¿Sabes qué, Oscar? La próxima vez te suplico, ahórrate las fiestas. Ahórrate las fiestas sorpresas, dijo. Y su cambio fue completamente al mal humor. Al salir de la habitación, decidió que al menos bebería. Santiago se puso feliz ante su demanda, pues era la primera vez que Victoria pedía un whisky. Cuando pasaron a la sala, Victoria notó que arriba de la chimenea había un nicho con una escultura de la Virgen María. Al mirarla, Victoria recordó que lo mejor era que Javier había quedado en el olvido. Ya no pensaba en Javier. Se rió pensando que era la Virgen otra vez que se lo traía al pensamiento. Estaba ensimismada, mirando los hielos y sintiendo el olor seco, amargo del whisky cuando Santiago contestó su celular. Mi queridísimo Javier Sanguinetti, dijo en el teléfono. Victoria sintió como si un caballo le hubiera dado una patada en el estómago. Le dio un sorbo al whisky y se tragó por error un hielo que lastimó la garganta. Arqueó las cejas y se puso roja y su corazón comenzó a correr. Santiago continuó la conversación con Javier mientras le explicaba cómo llegar al rancho. Cuando Victoria escuchó que recibía indicaciones, el corazón se le aceleró más. Se levantó de su lugar en el momento que Antonio entró. ¿Estás tomando? ¿Cómo me veo?, replicó Victoria. ¿Llevas la mitad del vaso y ya estás borracha? ¿En serio, Antonio? ¿Cómo me veo? Pues te ves madreada, literal. Ese golpe se te ve fatal. Y digamos que no es tu mejor día, hermanita. Victoria corrió a su habitación y se maquilló el golpe. Se pintó los ojos y se soltó el pelo. Utilizó un color discreto para sus labios. Quizá intencionalmente para que Oscar no volviera a llamarla vulgar. Tampoco quería que notara el cambio, a pesar de un chongo, pero estaba bien vestida y perfumada. Lo mejor era que Oscar no la mirara ni le prestara atención. Y enojado como estaba, menos notaría que su mujer había encontrado una diversión para su cumpleaños.
hasta le cambió el carácter hacia Oscar. Regresó a la sala con la chimenea donde todos estaban reunidos y preguntó muy alegre por su vaso. Quien sí notó su cambio fue Santiago. Pero qué guapa se puso la festejada. Miren nada más. Victoria sonrió incómoda y pensó que su hermano tenía el mismo tacto que los toros. Se giró para ver a Pedro y puso los ojos en blanco. El gemelo hizo una seña con la mano en señal de aprobatoria. Victoria levantó su vaso con whisky y cerró el ojo. El cumpleaños comenzaba a cobrar sentido. Oscar la miró con desconfianza y le preguntó: ¿se podría decir desde cuándo bebes whisky? Antonio salió en su defensa. Cuñado, es su cumpleaños, pero por favor, si nunca bebe, no está mal que lo haga hoy. Mientras no se la ponga como yo ayer me la puse, ¿qué más da? Victoria no tomó en cuenta el comentario de Oscar. Minutos después, los perros comenzaron a ladrar y la muchacha dio el aviso de que el señor Javier Sanguinetti había llegado acompañado de la familia Echeverría. Santiago aplaudió, se frotó las manos y dijo: señores y señoras, esto se va a poner bueno y esta noche va para largo. De pronto, dos venezolanas salieron de la nada. A los gemelos se le iluminaron los ojos, sobre todo a Antonio. Desafortunadamente, Pedro sufría mal de amores, pues su novia, exnovia, quizá para entonces, había tomado la decisión de hacerse un máster en Inglaterra. Oscar también notó la presencia de las señoritas y las comenzó a atender. Si estaban en la fiesta de la esposa, de alguna manera él se sentía el anfitrión. Victoria temblaba y bebía. El whisky había perdido hasta su olor gracias a los hielos y sentía que no le causaba ningún efecto. ¿Cómo lo miraría después de irse sin haberse despedido? Le tenía que mostrar que estaba afectada, arrepentida. Le tenía que mostrar que era la primera vez que se comportaba de esa manera. No era ninguna cualquiera y no debería confundirse nunca más. Lo mejor sería actuar indiferente. Javier llegó con sus 4 hijas y con la espectacular, sonriente Amelia. La familia entró al salón y saludaron a todos con un beso y un abrazo. Amelia cargaba un pastel y una botella de vino para Santiago, además de una bolsita con un regalo para Victoria. Su papel como ama de casa era perfecto. Hasta Victoria sentía envidia de vivir con alguien tan organizada como ella. La abrazó y le dio las gracias. No tenías por qué molestarte, dijo Victoria y abrazó a Amelia. ¡Qué bella mascada! Javier se acercó y le dijo: ¡feliz cumpleaños! Al abrazarlo, Victoria se paró de puntillas y percibió su fragancia. Al mirar sobre su hombro, encontró por sorpresa el nicho de la Virgen. Una vez más se manifestaba su imagen frente a ellos dos. Victoria no paró de reír. Javier la vio con desconcierto, pues no entendía el porqué de la carcajada. Había llegado preparado para cualquier reacción, pero jamás para esto. Victoria giró y abrazó a Marta Echeverría, la mejor amiga de Amelia. A los pocos minutos comenzaron a llegar más personas y Victoria se angustió. Se sentía expuesta y parecía que cada vez más, entre más llegaban las personas, ella se sentía más lejana a su propio cumpleaños. Más lejana de su madre, de sus hijos, de los gemelos y sobre todo de su esposo. Victoria ya estaba lejos hasta de ella misma. Los gemelos estaban encantados con la fiesta y se habían olvidado por completo de su hermana. Al parecer, las venezolanas son las mejores psicólogas para el mal de amores. Pedro reía a carcajadas. Oscar era tan encantador con todo el mundo que parecía que la vida le sonreía a cada momento. Se notaba fresco y sin preocupaciones. Victoria se dio cuenta de que su marido era un hipócrita, pues sabía que ella era la única que conocía su verdadero carácter. Lo odiaba por ser encantador con el resto de la gente, por no consentirla y por no procurar su bien, darle su lugar y preguntarle lo que realmente deseaba en su cumpleaños. Oscar siempre anteponía sus intereses laborales o las necesidades de sus amigos, pero en esta ocasión Victoria no le daría el gusto como era costumbre. Se dirigió a su habitación y se pintó los labios de rojo. Al parecer, el único que notó el cambio fue Javier. De por sí tienes unos labios que son un pecado. Pintarlos así es ofensivo para las mujeres que te rodean.
Victoria le sonrió sin decir palabra alguna e inclinó la cabeza y cambió de lugar. Regresó a su habitación mareada, estresada. Su fragancia le había recordado la mirada en la cena, el beso en la mejilla y sus manos entre sus piernas. Su aroma la penetraba. Esa frescura de Javier le entraba por cada poro de la piel. Temía ser descubierta al mirarlo, no por Oscar, sino por Amelia. Había algo en Amelia que Victoria no terminaba de entender. Al observar a las hijas de Javier, notó que éstas habían sacado la altura del padre y la sonrisa de la madre. Definitivamente era una familia envidiable, de revista. ¿Cómo podía poner en riesgo a su familia?, pensó. ¿Cómo podía llegar a ser tan cínico, tan amable, tan pasivo? Victoria observó también a las amigas de Amelia. Los celos la empezaron a invadir. Estaba segura de que no era la primera vez que Javier hacía algo como lo que sucedió. Por eso se lo había encontrado tan fácil, tan rutinario y tan descarado. ¿A quién más le había metido los dedos frente a su marido? No comió, pero sí bebió. Ni siquiera Oscar se enteró. Cuando visitó la habitación por segunda vez, Javier la seguía con la mirada. Parecía que estudiaba cada movimiento y lo grababa en su memoria. La veía como nunca nadie antes la había visto. Victoria disfrutaba cruzar miradas con él. A Marta Echeverría se le subieron las copas y comenzó a hablar en secreto sobre Amelia. Pobrecita, tiene tanto de todo, le decía Victoria. Tanto de hijas, tanto de casas, tanto de dinero, pero también tanto de cuernos. Victoria aprovechó la oportunidad. Sorprendida, abrió los ojos como plato al escuchar a Marta. ¿Sabes? Javier se me hace un tipo decente. Han de ser chismes. Cuando alguien es famoso y tan exitoso, la gente habla sin saber, replicó. Ay, Victoria, me extraña que Javier no se haya fijado en ti. ¿Cómo dices? Javier es un asqueroso. Por favor, Victoria, ¿no le notas lo mujeriego? No tiene límites. Cree que por ser guapo, famoso y millonario, puede hacer lo que quiera. Su conducta es infame. Le ha puesto los cuernos a Amelia miles de veces. Dicen que Salmita presumió que era el mejor amante que había tenido. Victoria abrió la boca sin recato. ¿Se cogió a la actriz? ¿Cómo? El estómago se le compactó y sintió que ya odiaba a la actriz, que ni siquiera hablaba inglés correctamente. Pensó en lo afortunada que era por tener a Oscar. Quizá no sea romántico ni expresivo, pero al menos no es mujeriego. Al fin, algo muy bueno tenía su marido. Fue entonces cuando comprendió la extraña vibra de Amelia. Es difícil estar en forma mientras se compite contra todas aquellas que se quieren coger a tu marido. La compadeció y simpatizó con ella. Le tenía una profunda admiración. Era tan joven que quizá Javier era el primer hombre con el que ella había estado. Llevaban muchos años de matrimonio. Fue amable con ella. Platicó acerca de sus dos hijas. Se dieron tips y compartieron chismes. La conversación terminó cuando Amelia se estiró para tomar un vaso y le ofreció a Oscar las tetas sin discreción. En ese momento, Victoria miró a Oscar y este fingió total inocencia. Si se hubiese movido un centímetro, le había podido morder una teta sin dificultad. Victoria se levantó molesta y salió de la casa para conversar con aquellos que estaban en el jardín. Parecían mucho más divertidos arriba de un toro mecánico. Decidió subirse al juego, pese a que los escalofríos y el enojo que tenía. Sin temor a caerse, comenzó a ganarle a todos los hombres y a todas las mujeres. Parecía que las piernas se le habían pegado a aquel toro mecánico y que no podía este toro tirarla. Compitió contra los gemelos, pero el alcohol ya había hecho efectos. Ellos cayeron con rapidez. Cuando terminó la competencia, fue en búsqueda de Javier. Todos se encontraban platicando en círculo. Si la mosca muerta le pasaba las tetas a su marido, ¿por qué ella no podía tomarle la mano a Javier? De manera natural, lo tomó y lo jaló hacia ella. Javier la siguió como zombie, sin mirar a su esposa. Jamás se soltaron mientras caminaban, y él entrelazó sus dedos. Victoria sintió que el vacío que había experimentado en la carretera quedaba cubierto. Pedro se acercó a la pareja y miró a Victoria fijamente. Victoria gozaba.
Pedro no dejó de mirarla hasta que le dijo en tono de burla: ¿te importa que ambos estén casados o te vale madres? Victoria se molestó más por la pregunta que por la grosería. Este era el lenguaje de Antonio, no de Pedro. Me importa que copies estilos que no te quedan. Mientras dejaba a su hermano atrás, Javier le dijo: te apuesto a que te gano, Victoria. Depende de lo que me apuestes, contestó ella sonriente. Mira, Victoria, piénsalo bien antes de apostar conmigo. Soy un hombre de palabra y exijo lo que doy. Si el toro me tira antes que a ti, tú pones el premio o el castigo. Si el toro te tira a ti, lo cual va a suceder, pierdes y te atienes a lo que yo quiera o a lo que yo pida. Victoria sintió vértigo al escuchar esas palabras. Recordó que Javier no solo era un hombre de palabra, sino de acciones. Recordó cómo había metido intempestivamente las manos entre sus piernas debajo del mantel con su marido al lado, el cinismo con el que se había levantado de la mesa, llamándola por su apellido de casada. Javier, vas a perder. Se montó convencida sobre el juego y se sintió poderosa gracias a todas esas semanas de silencio, de deseo y de soledad que la hacían aferrarse al toro sin poder para tirarla. Sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo mientras todo el mundo le aplaudía y gritaba que aguantara. Gritaban: vamos, Victoria, vamos. Javier sonreía cruzándose de brazos y contaba el tiempo que Victoria llevaba arriba del toro mecánico. La velocidad del aparato incrementó cada vez más. Victoria no parecía disfrutar más el momento, sin embargo no podía estar nunca a la disposición de Javier. Cayó después de minutos y fue Javier quien la levantó. Le retiró el pelo de la cara y limpió sus labios con el dedo índice. Además secó su sudor con la tela de su camisa. La levantó y Victoria no paró de mirar los ojos azules de su ayudante, mismos que prometían un paraíso. Al terminar, Javier se montó con una sonrisa de ganador y comenzó a analizar los tiempos de Victoria. Conocía el tiempo que necesitaba para hacerla perder. Marta abrazó a Victoria mientras sus miradas se dirigían a Javier. Jamás lo vas a tirar, es una bestia. Dicen que coge como el diablo. Victoria la miró y le preguntó: ¿por qué dicen eso? Porque solo Dios las puede salvar después de que se las coge. Victoria tragó saliva y sintió un escalofrío que recorrió la punta de los dedos hasta la nuca. Lo miró con miedo y deseo, pero un deseo que ya le quemaba. Javier ganó y se levantó con las manos en alto, en señal de victoria. Había una complicidad entre ambos que nadie entendía. Victoria movía la cabeza de un lado a otro. Le habían ganado, pero por solo 27 segundos. Victoria se mordió el labio inferior para evitar hacer la pregunta ansiosa: ¿cuál será mi castigo? Óscar salió al jardín y se unió a los gritos. Amelia llegó a abrazar a su marido y a besarle en los labios. Victoria se giró y se marchó. Javier la quería detener, quería ir por ella, pero Amelia no lo dejaba de abrazar. Santiago salió con un pastel cantando las mañanitas. Todos se unieron al coro y Victoria trataba de que las lágrimas no aparecieran. Óscar la abrazó y la tomó de la mano. Javier miró esa acción y se levantó la ceja. Victoria soltó a Óscar de inmediato. Mientras le cantaban las mañanitas, Javier cerró los ojos y movió la cabeza de arriba hacia abajo con un gesto de aprecio por lo que Victoria había acabado de hacer por él. Al partir de ese momento nació un puente comunicativo en que las palabras sobraban. Existía un lenguaje que solo ellos podían entender. Victoria miró a Javier, sopló sobre las velas y pidió un deseo cerrando los ojos. Javier se acercó con el pretexto de felicitarla y le dijo cerca del oído: deseo concedido. Victoria lo miró y sonrió.